Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. Y esta es la publicación de este día, martes 8 de diciembre. En este seminario, tú participas de clases rápidas, objetivas para que entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy vamos a tocar el tema El Cordero de Dios. Vamos a comenzar leyendo un texto de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender el alcance profético de la expresión utilizada por Juan el Bautista en el encuentro con el Señor Jesús, se hace necesario volver un poco en la historia y recordar el origen y la función del sacrificio y la expiación de pecado, el perdón de pecado en el culto levítico en el Antiguo Testamento. En el culto levítico, el animal utilizado en el sacrificio para perdonar el pecado que simboliza proféticamente al Señor Jesús era retirado por medio de la criación del rebaño de aquel que ofrecía el sacrificio. Era un recurso que estaba al alcance del hombre. Por tanto, se trataba de un recurso propiciado por el hombre en obediencia a la ley, podemos decir el Cordero del Hombre, cuyo origen era terrenal. Otro hecho que nos llama la atención es sobre el alcance y la eficacia de aquel sacrificio, una vez que estaba limitado a beneficiar simplemente al que ofrecía, al que ofrendaba, por el cual se hacía el sacrificio. El sacrificio de perdón de pecado tenía un alcance limitado, por tanto, el sacrificio del Cordero en el culto levítico tenía el poder de quitar el pecado del que da la ofrenda, aquel por el que se hacía el sacrificio. Otro hecho que llama la atención del culto levítico es que el sacrificio no era permanente, es decir, era realizado 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, lo que nos indica su fragilidad sobre el aspecto de la suficiencia. Volviendo al episodio del encuentro de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, con el Señor Jesús, vemos que Juan mira a Jesús, lo ve desde la óptica del Espíritu Santo, desde la visión del Espíritu Santo, apuntando a él con énfasis en 2 aspectos principales. Vamos a ver. El primer aspecto es en cuanto al origen, el Cordero de Dios. Sobre el mirar del Espíritu Santo, es decir, de la revelación, Juan retrata a Jesús como el Cordero, cuyo origen era diferente. No era como los animales que el hombre traía para ser sacrificados a Dios en perdón de sus pecados. Es decir, un recurso retirado del rebaño que pertenecía a ese hombre de un alcance terrenal, sino su origen era otro, era eterno. Él pertenecía a Dios, cuyo origen era y es la eternidad. Se trataba de una providencia de Dios para el hombre, por tanto podemos fácilmente entender que la salvación, el perdón de pecado, no se alcanza por las cosas de esta vida, sean ellas animadas o inanimadas. La salvación es una providencia de Dios para el hombre. En Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo aspecto es en cuanto al alcance y a la eficacia de este sacrificio. En cuanto al sacrificio por la expiación del pecado, tiene un alcance y una eficacia limitados en el Antiguo Testamento para quitar el pecado de aquel que ofrecía, por el cual se hacía el sacrificio. El Cordero de Dios, el Señor Jesús, tuvo un alcance mucho más grande, porque su función profética es quitar el pecado del mundo, no solo de una persona. Vean qué cosa extraordinaria, que solo podía venir de Dios Padre. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado para quitar el pecado de todo aquel y cualquier hombre que en él cree y lo acepte como su Salvador, el Salvador de su vida. Además, en el culto levítico, en el sacrificio de la expiación por el pecado y perdón de pecado, no tenía suficiencia permanente, porque era realizado muchas veces. Ahora tenemos a nuestro alcance el sacrificio del Cordero de Dios, que quitó y quita nuestro pecado sin la necesidad de ningún otro sacrificio complementario. La sangre del Señor Jesús derramada, su Espíritu Santo,
nos perdona de todos nuestros pecados. Gloria a Dios. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 7 que pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta reflexión fue escrita por el pastor Silvio Márquez de Andrade de Brasilia, Distrito Federal.